La semana pasada estuvimos estudiando uno de los milagros más impactantes del ministerio de Jesús, cuando Él resucita a Lázaro, una persona que ya tenía 4 días de muerta, que estaba ya en estado de descomposición, y el Señor, como si fuese nada, le dice: Lázaro, levántate, y Lázaro sale. Y como ya hemos dicho en otras oportunidades, Juan, a estos actos maravillosos que muchas veces llamamos milagros, él les llama señales. Y les llama señales porque apuntan a algo. Realmente una señal lo que hace es apuntar en una dirección. Una señal nos muestra un camino. Si uno va por una carretera y hay una señal que dice que el pueblo que nosotros al que nosotros queremos ir está en esa dirección, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguimos la señal y la señal nos guía. El hecho es que cada una de las señales que hizo Jesús durante su ministerio tenía el propósito de mostrarle algo. En primer lugar a los que estaban ahí, pero también a nosotros, a los que leeríamos después sobre esas señales a través de su palabra, a través de los evangelios. En el caso de la señal que vimos la semana pasada, en el caso de la resurrección de Lázaro, el propósito real era mucho más grande que devolverle la vida a un hombre que había muerto hace 4 días. Había algo mucho más grande que estaba ocurriendo ahí. Y alguien podría preguntar: bueno, ¿pero qué propósito más grande que darle la vida a una persona que está muerta? ¿Qué propósito más grande que devolverle la vida a alguien? Se murió y ya sus familiares van a poder estar nuevamente con él y va a poder disfrutar de una vida plena. Ya les pregunto, como vimos la semana pasada, ¿cuánto tiempo le habrá durado la sanidad a Lázaro? Hasta que se volvió a enfermar. Máximo hasta que murió. Y realmente, si lo pensamos, devolverle la vida a un muerto, alimentar a 5.000 personas, darle la vista a un ciego de nacimiento, todos esos milagros que hizo Jesús tuvieron en sí mismo un valor y un impacto para quienes los recibieron. ¿Pueden imaginar lo que experimentó aquel ciego cuando comenzó a ver? Lo que experimentó Lázaro al saber que el Señor lo había resucitado, y lo que experimentaron sus familiares. Lo que experimentaron aquellas personas que estaban viendo cómo Jesús multiplicaba los alimentos. Sí, esas señales tuvieron un impacto enorme y directo en la vida de las personas que estaban allí, pero ese impacto, visto a la luz de la tumba, visto a la luz de la muerte física, fue en definitiva algo pasajero, fue algo efímero, algo temporal. Ninguna de esas señales que hizo Jesús tenía el propósito en sí mismo del beneficio que esa persona iba a experimentar en el momento. El propósito final va mucho más allá. Y como vimos la semana pasada, lo que Jesús estaba buscando con la resurrección de Lázaro era que sus discípulos creyeran y confiaran en Él. Y además vimos cómo, de manera particular, Él trató primero con los 12 y les dijo: me alegro que Lázaro esté muerto para que crean. Después trató con las 2 hermanas, primero con Marta, en su afán y en su incredulidad, la llevó a creer: yo soy la resurrección y la vida, la condujo. Con María, en medio del dolor, que probablemente María estaba mucho más cerca y tiene mucha más intimidad con el Señor, la consoló. Y después con el resto del grupo hizo la demostración definitiva de que Él es el dueño de la vida y la muerte. Hoy vamos a continuar con lo que pasó justamente después de ese episodio, lo que pasó después de ese pasaje. Básicamente vamos a ver, son 4 lecciones sobre el ministerio sacrificial de Jesús. Porque de alguna manera lo que nos muestra este pasaje es que el corazón del ministerio de Cristo no estuvo en sus milagros. El corazón del ministerio de Jesús no estuvo en lo que Él vino a hacer en vida por los que estaban alrededor, ni siquiera por la conducta que Él tuvo y lo que pudo decirle a los demás de cómo debían comportarse. El corazón del ministerio de Jesús estuvo en su sacrificio. Ahí, en el capítulo 11, versículos 45 al 57, vamos a ver en eso 4 lecciones sobre el ministerio sacrificial
de Jesús. Y vamos a comenzar con la primera. Y es que Jesús fue rechazado por los líderes religiosos porque representaba una amenaza para los planes y los intereses de sus corazones caídos. Jesús era una amenaza para los fariseos, para los sacerdotes, para los líderes religiosos de la época. Ahí en el versículo 45, fíjense cómo empieza el pasaje. Nos presentó una cara de la moneda. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Y después de semejante señal, levantar a una persona que tiene 4 días de muerta, uno pensaría que esa iba a ser la respuesta de todo el pueblo, todos los que se enteraron de que había venido este hombre que algunos pensaban que era el Mesías y había levantado a una persona que ya estaba en estado de descomposición. Eso no podía ser otra cosa que una señal de que él era verdaderamente el Mesías. Solo imagínense la escena, o sea, que uno esté ahí. No es que la persona se acaba de morir y volvió a la vida. Uno vería hoy en día que le dan unos masajes en el pecho, le ponen unos electrodos, una cosa, un corrientazo y la persona ¡pum!, regresa. O que estuvo 7 minutos muerta. Hermanos, 4 días. ¿Ustedes han dejado un bistec fuera de la nevera 2 días? Imagínense lo que pasa con un cuerpo humano 4 días fuera, muerto, sin vida. Yo creo que así fuera de la nevera. Lo que pasa con un cuerpo humano muerto, que inmediatamente comienza a descomponerse. A los 4 días eso es horrible. ¿Cómo negar que lo que había pasado ahí venía de Dios? Y uno diría, wow, con aquella demostración todos debieron creer. Pero vamos a leer lo que nos dicen los versículos 46 al 48. Pero algunos de ellos, de los que habían visto, fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. Y uno diría, wow, van a discutir si verdaderamente era el Mesías, van a ver qué es lo que pasó. Convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Wow. Uno diría, que parece mentira, parece, ¿cómo es posible que estuvieran tan ciegos? ¿Cómo es posible que estaban presenciando la señal, conocían las escrituras, conocían todo y aún así reaccionan de esta manera? Vamos a leer nuevamente esta frase. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Reconocieron lo que él estaba haciendo. Pero en lugar de preguntarse, ¿será verdaderamente el Mesías?, que dijeron, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. ¿No se suponía justamente que eso era lo que los líderes religiosos, lo que los fariseos y que los sacerdotes debían propiciar y desear para el pueblo? Que todos creyeran en el Mesías, que cuando él viniera todos lo reconocieran. Estaban haciendo justamente lo opuesto de lo que teóricamente debían hacer. En lugar de guiarnos al Mesías, estaban viendo cómo hacían para que no creyeran que el Mesías era verdaderamente el Mesías. Querían que el pueblo creyera en un Mesías diferente. Hermanos, ellos tenían la mirada puesta en otro lado. ¿Qué les estaba preocupando a ellos? Si no hacemos algo para detener a este hombre, van a venir los romanos y nos vamos a quedar sin templo y sin nación. Yo no diría que triste, ¿no? Esta gente tenía al Mesías enfrente, pero ¿qué estaban mirando? El templo, la nación. Ellos estuvieron más pendientes del templo, de la política, de las cosas del mundo, que de la salvación que había venido a consumar el Mesías. Que había venido el Mesías a hacer lo que se había prometido, lo que se había profetizado en las Escrituras. Pero ellos estaban pendientes del templo y de los romanos, y de que iban a perder su poder y que iban a perder la influencia que tenían sobre el pueblo. Wow, ¿cómo es posible que esos fariseos y esos hombres fueran así?
Yo les pregunto, ¿no pasa lo mismo hoy con muchos líderes de iglesia y con muchos que se llaman a sí mismos cristianos? ¿En cuántos púlpitos se predica hoy en día el Mesías de las Escrituras? ¿Y en cuántos se predica un mensaje acomodado a los intereses de los hombres? ¿En cuántas iglesias se predica verdaderamente el Evangelio y el Mesías que vino a pagar por nuestro pecado y a rescatarnos y a darnos vida eterna? ¿Y en cuántos se predica prosperidad, sanidad? ¿En cuántos se les promete a la gente cosas bonitas para tener platica y tener un templo bien grandote donde quepan 4, 5, 6 mil personas o más? ¿A cuántos pastores de hoy les preocupa más tener y mantener templos hermosos, enormes, que generen mucha prosperidad económica, primero para ellos y para los que están alrededor, que tener iglesias llenas de verdaderos discípulos de Cristo? Hermanos, el Jesús de las Escrituras, el Jesús que levantó a Lázaro, el Jesús que dijo: el que quiera ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Jesús que le dijo a sus discípulos: es necesario que yo muera en manos de los fariseos para que ustedes tengan vida. El Jesús que describe en las Escrituras es una amenaza para el corazón caído de los hombres. Si nosotros salimos a las calles a decirle a la gente que Jesús tiene un plan hermoso, maravilloso y próspero para sus vidas, y que si creen en Cristo les va a ir bien y van a ser millonarios y van a tener una vida llena de éxito y van a tener dinero en la cuenta y van a tener carros y van a tener casas y van a tener esto y van a ser saludables, todo el mundo va a decir ¡aleluya! Pero díganle a la gente que son pecadores y que no pueden hacer nada, absolutamente nada, para salvarse a sí mismos y que dependen de lo que Cristo hizo en la cruz. Háblenle a la gente de pecado y de salvación, a ver qué les dicen. Hermanos, el Jesús de las Escrituras ofende al corazón caído del hombre. Es una amenaza para el corazón del hombre. El pecado conduce al hombre a poner la mirada ¿en dónde? En las cosas del mundo, en la prosperidad, en la salud, en las cosas físicas, en lo que podemos tener, en lo que podemos acumular, en el éxito, en el reconocimiento. En cambio, el Jesús de las Escrituras nos llama al arrepentimiento y nos llama a poner la mirada ¿en dónde? En la eternidad. Ahí mismo en Mateo, estábamos leyendo antes una porción del Sermón del Monte, capítulo 6, versículos 19 al 21, Jesús dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿En dónde está acumulando la iglesia o la autodenominada iglesia de hoy sus tesoros? En la tierra, hermano. ¿En dónde acumulan muchos que se llaman a sí mismos cristianos sus tesoros? En la tierra. ¿Qué buscan del Señor? Beneficios, bendiciones, sanidad, milagros. Pero no ven a donde los milagros apuntan. No ven lo que Él vino a hacer. Y no ven que lo que Él está queriendo es que pongamos la mirada en la eternidad, no en lo terrenal. ¿Se dan cuenta que lo que ocurrió con los fariseos y con los demás líderes religiosos frente a Jesús no fue sino una reacción natural del corazón del hombre manchado por el pecado? Y que lo que les pasó a ellos ha seguido pasando y va a seguir pasando hasta que Jesús regrese. A veces uno lee estos pasajes y uno piensa: wow, esos fariseos, ¿cómo es posible? Mira lo que hacían. Qué degenerados los tipos, estaban más pendientes del templo que del Mesías. Ajá, y hoy en día, ¿qué? ¿Cuántos pastores están pendientes del templo, de la iglesiota, grandota,
gigantesca, lujosa, que de sus ovejas. ¿Cuántos cristianos están más pendientes de sus bolsillos y de lo que el Señor les dé que de la eternidad? ¿Cuántas veces nosotros mismos, cuando nos enfrentamos a las pruebas, al sufrimiento, ponemos nuestra mirada en la carne en lugar de pensar, Señor, en medio de esto tú estás trabajando para transformarme a la imagen de Cristo? En medio de esto tú estás, Señor, haciendo lo que yo no puedo hacer para que yo me parezca a ti y para generar fruto a través de mí para tu reino. Hermanos, el problema está en el corazón. El problema está adentro. No es algo que le pasaba a los fariseos, es algo que le pasa al ser humano. La cruz ofende al corazón del hombre. Jesús de las Escrituras, nuevamente, nos llama de arrepentimiento, poner la mirada en la eternidad. Y eso es una lucha continua en nuestro corazón. Él vino a sacrificarse para salvar a pecadores que no podían hacer absolutamente nada, que no se pueden salvar a sí mismos de la ira de Dios. Ese no es el Jesús que la gente quiere. La gente quiere un Jesús que le solucione los problemas inmediatos. Nuestros corazones quieren un Jesús que nos quite los problemas, que nos sane, que nos prospere, que nos dé las cositas que queremos, que nos gustan, que cumpla nuestros planes en lugar de hacer sus planes en nosotros. En resumen, Jesús es una amenaza para los intereses de la carne, hermano. Y ahí está la primera lección de ese ministerio sacrificial. El que Él viniera a sacrificarse por nosotros es una amenaza para nuestro propio corazón caído. Vamos a la segunda lección de hoy. Y es que su sacrificio estaba previsto por Dios y fue anunciado muchas veces. No fue una cosa casual. Cuando hablamos del sacrificio de Jesús, cuando hablamos de su ministerio sacrificial, estamos hablando de algo que fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Ahí en los versículos 49 al 52 nos dice, uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Esta declaración de Caifás, como el mismo Juan nos aclara, fue uno más entre muchos anuncios proféticos que señalaban que el Mesías prometido iba a morir por su pueblo. Señalaban lo que el Mesías iba a hacer. Solo por recordar brevemente un texto que estudiamos, si no me equivoco, en diciembre, en Isaías 53, versículos 5 y 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y de muchas maneras y en muchos lugares de las Escrituras está expresado ese ministerio sacrificial de Jesús. Lo trágico del asunto es que, aun cuando había sido anunciado muchas veces, de muchas maneras, los mismos judíos que en teoría conocían las Escrituras, tenían una impresión equivocada sobre el ministerio y sobre el propósito del Mesías. Ellos estaban esperando, a pesar de que se les había revelado a ellos mismos, ellos estaban esperando otra cosa. Ellos no querían ese siervo sufriente, ellos no querían ese que los llamaba a seguirlos y a poner la mirada en la eternidad. Ellos no querían ese que les decía que ellos no podían salvarse a sí mismos. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro cuando él les anunció que él debía morir y resucitar a los 3 días? Que él debía sufrir en manos de los fariseos, que tenían que matarlo y que iba a resucitar. ¿Qué dijo Pedro? Lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ahí en Mateo 16, 22 y 23. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás.
¿Cómo es posible, Señor, que tú digas que te van a matar y que vas a sufrir? Fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. De ninguna manera, Señor, esto no te va a suceder. ¿Cómo dices tú que te van a matar? ¿Cómo dices tú que vas a sufrir por nosotros? ¿Cómo dices tú que vas a caer en manos de los fariseos? Jesús se volvió y le dijo: Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. De nuevo, es el corazón del hombre. Son los intereses de los hombres. Hermanos, lo hemos dicho antes, hemos hablado de eso muchas veces. Solemos pensar que los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús, o que los romanos lo crucificaron. Y la realidad es que el sacrificio de Jesús fue dispuesto por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Antes del principio de los tiempos ya estaba definido que eso iba a pasar, y Jesús no fue obligado a la cruz, él fue voluntariamente a la cruz. A él no lo mataron ni los judíos ni los romanos. Él entregó su vida como estaba planificado que lo hiciera. Él tenía el poder de entregarla y tenía el poder de volverla a tomar. Y se lo dijo clarito a Poncio Pilato: tú no tienes el poder de él. A ti la autoridad que tienes te ha sido dada de arriba. Él entregó su vida. Y cuando entendemos esto, la verdadera dimensión del amor de Dios, la verdadera dimensión de su amor por los que hemos creído, comienza a hacerse más evidente. Cuando entendemos que para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí, ya Él lo había planificado, y ya Él había definido que Él se iba a ser hombre, y se iba a entregar, y iba a sufrir por nosotros, iba a tomar nuestro lugar con nombre y apellido, para poder darnos perdón. La magnitud de su amor toma otra dimensión. El mismo Juan lo dice en una de sus cartas. En esto sabemos lo que es el amor, en que Él nos amó primero. Y tenemos que meditar en eso, hermano. El sacrificio de Jesús estaba dispuesto para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Vamos a la tercera lección. Y es que el propósito de su sacrificio fue salvar y unificar a los hijos de Dios dispersos por el mundo. Después de que Juan dijo que Caifás profetizó que Jesús moriría por la nación judía, el mismo Juan añade ahí en el versículo 52: y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Y aquí Juan está hablando de nosotros, los gentiles. Si bien el ministerio del Mesías fue anunciado a través del pueblo de Israel, el mismo Jesús dijo en Juan 10:16 que habían ovejas suyas que estaban en otro redil, que no eran Israel, y que él debía ir para traer a esas ovejas que estaban en otro redil, para que hubiese un solo rebaño y un solo pastor. Que de ese redil él iba a llamar a las suyas, y las suyas iban a oír su voz, pero que después iba a ir a otros rediles a llamar a sus ovejas, y que las suyas iban a oír la voz, iba a haber un solo rebaño y un solo pastor. Y esta verdad fue una piedra de tropiezo para los israelitas, hermano. Para ellos eso de pensar que los gentiles tenían acceso a la salvación, que había hijos de Dios en otras. Y cuando lo pensamos y escuchamos a Pablo decir que no todo Israel es Israel, y escuchamos esa palabra remanente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de que solo un porcentaje de Israel era verdaderamente Israel, y de que solamente algunos realmente eran los hijos de la promesa, y que no era una cuestión de descendencia sanguínea, empezamos a decir: ok. Para ellos fue una piedra de tropiezo pensar que un gentil
podía conocer a Dios, que un gentil podía estar en la presencia de Dios. Eso era una herejía. Pero si lo meditamos con cuidado, hermanos, para nosotros la situación no es tan diferente. Yo les pregunto, ¿qué pasa si ustedes bueno, yo no sé cuánta gente va al CCT hoy en día, creo que sigue yendo bastante, que la feria del CCT sigue estando llena siempre de gente. Pero vamos a suponer que están en un centro comercial muy concurrido, y están en la feria, y compraron algo de comida, y tienen su bandejita en la mano, y están buscando dónde sentarse. Todas las mesas están llenas, pero ven que hay 3 mesas donde hay un puesto vacío en cada mesa. En una de ellas hay un poco de muchachos vestidos de negro, con las uñas pintadas de negro, todos tatuados, con cruces así tatuadas, pero volteadas. Tienen toda la pinta de ser satanistas. En otra hay un grupo de homosexuales, abiertamente homosexuales, conversando, con toda su manera característica de hablar. Siguen caminando y ven que en otra, hay 3 muchachos vestidos normalitos y tienen una Biblia en la mesa. ¿Dónde se sientan? Seguro que se sientan con los homosexuales o con los satanistas, ¿verdad? Vamos derechito y nos sentamos con los cristianos que tienen la Biblia en la mesa, porque ahí nos sentimos cómodos. Y de alguna manera eso que estaban haciendo los judíos con todo el que era gentil, lo repetimos nosotros en el día a día. Sin darnos cuenta, evitamos las personas que son incómodas, porque hablar con las personas del mundo es incómodo. Dicen cosas que no nos gustan, dicen cosas que ofenden a nuestros oídos, blasfeman en nombre del Señor. Yo les pregunto, ¿no estábamos nosotros ahí mismo cuando alguien nos vino a predicar? ¿No éramos nosotros parte de ese mismo redil cuando el Señor vino a través de uno de sus hijos? Nos predicaron la palabra, oímos su voz y lo seguimos, y Él nos sacó del redil y nos hizo suyos, porque ya éramos suyos, y nos hizo parte de su rebaño. Hermanos, les pasó a los israelitas y nos pasa a nosotros. Criticamos muchas veces, wow, ¿cómo es posible que la iglesia primitiva, el Señor nos dispersó, los sacó de Jerusalén y pasaron casi 2 décadas para que empezaran a predicar a los gentiles? ¿Cuántas veces nosotros nos reunimos entre nosotros, disfrutamos entre nosotros, comemos juntos, pero no le hablamos de la palabra a la gente que está afuera? Y si hablamos, lo hacemos, nos paramos en una esquina, le decimos rápidamente el mensaje a las personas, pero no intimamos con las personas, no los oímos, no establecemos relaciones con ellos, no les dedicamos el tiempo para escuchar lo que piensan y poderles predicar el Evangelio. Jesús trabajó con cada uno de manera particular. Con Nicodemo trabajó de una manera, con el ciego de nacimiento trabajó de otra, con la mujer samaritana trabajó de otra. Hemos visto esos encuentros, y con cada uno de ellos el Señor empezó donde la persona estaba parada. Y cuando nosotros compartimos el Evangelio con los demás hermanos, cuando compartimos con el Evangelio con la gente en la calle, no podemos pretender que porque le dijimos en 2 minutos una pastilla del Evangelio, ya todos van a caer. No, tenemos que compartir con ellos, tenemos que conocerlos, tenemos que tomarnos el tiempo de escuchar lo que piensan, aunque nos pueda resultar ofensivo en un momento dado. Porque cuando escuchamos lo que ellos piensan, sabemos dónde están parados, y ahí el Espíritu Santo nos empieza a guiar. ¿Van a creer? ¿No van a creer? No lo sabemos. El Señor nos dijo, vayan y predíquenlo, vayan y hagan discípulos. Y eso se hace en el día a día, todos los días. Esto que estaban haciendo los fariseos, de excluir a otros, lo que hicieron los judíos de excluir a otros, y Juan aclara, no solamente para esa nación, y se los aclara porque los judíos, los gentiles de esa época, sentían el rechazo de la nación judía. Cualquier gentil de aquella época sabía que un judío jamás hubiese puesto un pie en su casa, porque era impura. Que un judío siempre lo miraría con recelo y por encima del hombro, porque se creía superior. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo? ¿Cuántas personas hoy no piensan y no ven a los cristianos como
¿Ustedes recuerdan lo que hizo Jesús cuando llamó a Mateo? ¿En casa de quién se metió? En casa de Mateo, hermanos. ¿Y quiénes eran los amigos de Mateo? Todos los intelectuales de la época. Todos los religiosos de la época. No. Los pecadores, las prostitutas, los cobradores de impuestos, todos los renegados. Esos eran los amigos de Mateo. ¿Y dónde se metió Juan a predicar? Ahí. Cuando Juan aclara, no solo para ellos, sino para todos los hijos de Dios dispersos por todas las naciones, es en todas las naciones, hermanos, y a nosotros que no nos pase lo mismo, porque tenemos el mensaje, pero si no nos juntamos con la gente y no los escuchamos, no tenemos la audiencia. Vamos a la cuarta lección. Es que el instrumento que Dios utilizó para el sacrificio fue justamente el odio y el pecado que las mismas criaturas que Él creó estaban cometiendo. Él creó al hombre a su imagen y semejanza, y el mismo pecado del hombre y el mismo odio del hombre fue el instrumento que Él creó para que la cruz se hiciera una realidad. Versículos 53 al 57, así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos, se retiró más bien a una región cercana en el desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús, y mientras estaban en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrán a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Hermanos, tal vez uno de los elementos más impactantes del sacrificio de Jesús es el hecho de que no vino a salvar, de que Él vino a salvar a seres que Él creó y que viven en enemistad con Él. Éramos enemigos de Dios. No habla de sencillamente una relación, éramos indiferentes a Dios, no, enemigos de Dios. Nos oponíamos activamente a Él. Un enemigo no se queda sencillamente viendo a su enemigo, no, el enemigo actúa en contra de Él, se opone a. Vino a salvar a seres que viven tratando de suplantar el lugar que solamente Él tiene como soberano. Y el instrumento, el medio que Dios utilizó para que la cruz fuese una realidad, fue el pecado y el odio que hay en el corazón de los seres humanos. Ese mismo pecado y ese mismo odio fue el instrumento que Él utilizó para que la cruz se consumara. Ese pecado que da como resultado la ira de Dios fue el instrumento que permitió que la misma ira que Él sentía por el pecado se descargara, en lugar de sobre nosotros, sobre Cristo, para salvar a los pecadores que no merecían ser salvados, para salvar a personas que no merecían el perdón. Como dice Juan al final del capítulo, aquel día los líderes religiosos, cuando vieron que Jesús era una amenaza para sus intereses, ellos convinieron en quitarle la vida y dieron la orden que si alguien lo veía, sabía dónde estaba, lo denunciaran para arrestarlo. Estaban tratando de quitarle la vida al Mesías. Si alguien sabía dónde estaba, denúncienlo para arrestarlo y matarlo. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esa declaración? Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros contribuimos a que esos clavos penetraran la carne de Cristo? ¿Cuántos de nosotros contribuimos a que Él muriera en la cruz? Cada uno de nosotros, con nuestro pecado, estábamos ahí presentes. Y ese es el punto, hermanos. A veces vemos a los fariseos como
Ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Y resulta que Él estaba en la cruz y ¿qué dijo? Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Estaba muriendo, estaba sacrificándose, estaba pagando el precio, estaba tomando el lugar que nosotros debíamos ocupar. Hermanos, como hemos estado viendo en el pasaje de hoy, el ministerio de Jesús estuvo centrado en su sacrificio, no en sus milagros, no en sus enseñanzas ni siquiera, porque sus enseñanzas ya estaban reveladas a través de toda la Escritura. El verdadero centro, el verdadero corazón de su ministerio fue el sacrificio en la cruz, y el resultado de ese sacrificio es vida eterna para aquellos que creemos. No prosperidad en esta vida, no salud en esta vida, vida eterna, excede cualquier cosa que podamos pensar. Lamentablemente, al igual que pasó con los judíos del primer siglo, hoy en día son muchos los que pretenden reducir el propósito de Jesús y de su ministerio a bendiciones terrenales, a bendiciones pasajeras. Él vino para que seamos felices. ¿Cuántas personas dicen eso hoy en día? Jesús vino para que seamos felices. Para que seamos felices por la eternidad y tengamos vida eterna, pero aquí vamos a ser perseguidos y aquí vamos a sufrir por Él. Aquí cada vez que predicamos el Evangelio, aquí cada vez que decimos lo que Él vino a hacer, nos miran feo. Y va a seguir pasando, ha pasado a todo lo largo de la historia. Y a veces oraremos y seremos sanados, y a veces oraremos y nos enfermaremos más. Y a veces tendremos comida en la mesa, y a veces estaremos sentados en la mesa sin comida, y de repente suena el timbre y llega un poquito de pan. Pero llega. Él vino a hacer algo mucho más grande. Ese sacrificio. Él iba a venir a sacrificarse para que tengamos vidas felices aquí, nos muramos y nos perdamos. No. Él vino a darnos vida eterna. Y el problema es que ese Jesús de las Escrituras sigue siendo una amenaza para la gente. Y hermanos, nosotros como cristianos tenemos el privilegio y el deber de escudriñar las Escrituras. Fue anunciado, vamos a escudriñar las Escrituras para que cada vez podamos entender con más profundidad, con más convicción el milagro de la cruz. La persona de Jesús, para que lo veamos anunciado a lo largo del Antiguo Testamento, para que lo veamos consumado en el Nuevo Testamento, para que lo veamos explicado cómo Él se manifiesta a través de su cuerpo, que es la iglesia. Se nos ha dado además el privilegio y la responsabilidad de ser los que compartimos las buenas nuevas. No solo nos salvó, nos dio el privilegio de ir y compartir el mensaje, ese único mensaje de salvación que salva y unifica a los hijos de Dios dispersos por el mundo. Sin evangelio no hay salvación. El Señor nos dio el privilegio de ser sus instrumentos. Y hermanos, cuando llevamos a cabo esta tarea no podemos olvidar que el centro de todo su ministerio fue el sacrificio. No podemos olvidar de que el pecado del hombre, incluyendo el nuestro, fue el vehículo, el medio que Él utilizó para que la cruz se consumara. Fue nuestro pecado por el cual Jesús murió en la cruz, y su sacrificio fue necesario para que nosotros tuviéramos perdón. Hermanos, al predicar el mensaje tenemos que dejarle claro a la gente que el castigo que nosotros merecíamos fue recibido por Él, y que lo hizo voluntariamente, y que el objetivo final es la vida eterna, es la salvación, para su gloria. No podemos reducir el ministerio de Jesús a un plano terrenal, a cosas que logramos o tenemos o que disfrutamos aquí. La verdadera bendición es eterna y requirió el sacrificio del único justo, de Dios hecho hombre. El único que no merecía el castigo tomó nuestro lugar y recibió el castigo por nosotros. Amados, los invito a que nos tomemos un tiempo para leer completo este capítulo
y releer varias veces el final, y a que meditemos en el ministerio sacrificial de Jesús. En por qué ese sacrificio fue crucial y necesario para nuestra salvación. Vamos a orar para que el Señor nos conceda tener cada día una comprensión más profunda de su amor y para que seamos más conscientes de nuestro pecado. Porque mientras más entendamos la santidad de Dios, más conscientes seamos de nuestro pecado, más conscientes seamos de la magnitud y la necesidad de su sacrificio, más intimidad vamos a tener con Él. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, hoy por tu misericordia. Tú nos has mostrado, Señor, que el propósito que tú tuviste al venir a esta cruz, a este mundo y a entregarte en la cruz, Señor, iba mucho más allá que de bendiciones temporales, Señor, que se evaporan con el tiempo. Gracias porque en tu misericordia tú nos has mostrado, Señor, que nuestro verdadero tesoro está contigo y no en esta vida. Gracias porque tú nos has permitido ver, Señor, que no hay nada mejor que ser instrumentos de tu gloria. Gracias porque tú, Señor, nos has permitido entender el Evangelio y proclamarlo. Nos das hoy, Señor, la orden, la comisión de ir y compartir el mensaje, Señor. Que lo hagamos de la manera correcta, Padre. Que no se nos olvide nunca la centralidad de tu sacrificio en todo esto, Señor. Gracias por tanto, gracias por tanta misericordia, gracias por tanto amor, Señor. Alabado seas por siempre. Síguenos dando, Señor, cada día una convicción más clara de tu santidad, una convicción más clara de nuestro pecado y corazones más agradecidos por el milagro de la cruz, por ese perdón que nos diste aunque no lo merecíamos, Señor. Que seamos instrumentos para tu gloria, que seamos instrumentos tuyos, que salgamos a predicar, que salgamos a compartir, que salgamos a amar, que salgamos a demostrarle al mundo cuán grande es nuestro Dios y que todo, Señor, lo que nosotros hagamos sea para tu gloria. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.